Noticia del día de hoy, estamos con el capitán Claudio Pavés, jefe de la BOCAR de Valparaíso, quien estuvo a cargo de esta investigación. Capitán, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Capitán, sabemos que fue un trabajo bastante exhaustivo el que ustedes debieron realizar para determinar la culpabilidad de este sujeto. Si usted podría determinar un hecho en particular que finalmente fue categórico para declarar culpable a Rodrigo Gacitúa. Bueno, como lo decía la fiscal, efectivamente hay evidencias que son poco habituales de poder encontrarlas, y sobre todo cuando estos delitos se cometen en la vía pública, más aún en un sitio de Oriazo que está muy contaminado porque era un vertedero clandestino. Entonces, sumada a la evidencia biológica, está la confección de un retrato hablado que es tomado en base a lo declarado por las víctimas una vez que los equipos de la BOCAR se constituyen en el centro hospitalario donde ella se encontraba, y posteriormente ella, como es mucho el tiempo entre que transcurre al momento que es abordada por esta persona, hace un retrato visual y lo mantiene en su memoria, que nos permite, una vez que este retrato es difundido por los medios de comunicación, dar con el paradero posteriormente después de un trabajo de inteligencia policial, y también a la vez sumar otras víctimas de delitos sexuales anteriores. ¿Habían denuncias previas a la de esta profesora del Colegio Macay que hablaban precisamente de un sujeto que estaba cometiendo este tipo de delitos en el sector de Reñaca, Viña del Mar? Justamente habían denuncias previas, pero lamentablemente no había ningún hecho concreto o una evidencia que lo pudiese sindicar a un sujeto determinado. ¿En ningún momento hubo un retrato hablado como en esta ocasión? En ningún momento existió un retrato hablado. Ahora bien, también es importante saber que no siempre se cuenta con un retratista en todo lo que son la gama policial. En este caso, contábamos en ese preciso momento de este retratista, se le ofreció a la fiscal trabajar con él. Ahí estamos viendo imágenes precisamente del retrato hablado, ¿no? Efectivamente, el funcionario que está ahí es el cabo primero Brian, que es retratista. Fue quien plasmó este dibujo al momento de entrevistarse con la víctima, y con un grado de certeza tal que posteriormente, con diligencia de antropometría forense, estableció que tenía un 98% de certeza conforme lo declarado por la víctima. Y esto solamente con las declaraciones que dio la víctima, en este caso la profesora del Colegio Macay, no de nacionalidad norteamericana. Ella tenía muy en su mente, en su cabeza, cómo era este personaje. Claro, como te manifestaba, ella es abordada en horas muy temprano, al momento que llega a su trabajo. Es intimidada con un arma cortopunzante que le produce una lesión, ¿ya?, en su brazo izquierdo, y es trasladada al asiento del acompañante. Y es ahí donde empieza a transitar por distintas arterias de la ciudad de Viña del Mar hasta llegar al kilómetro 9 de la ruta vía Las Palmas, lugar donde es abordada sexualmente y lamentablemente todo lo ya conocido. Previo a eso hubo, porque también hay cierta culpabilidad en el delito de robo con violación, ¿no? ¿Ellos pasaron por un cajero automático previamente para sacar dinero? Justamente, fue una de las diligencias que realizó el imputado con la finalidad primera y necesaria de lucrarse de este hecho. Ya hay que saber que él también, aparte de los delitos de violación, también está condenado por unos delitos de robo con intimidación. Perfecto. Siguiendo con la historia, ¿no?, y el relato precisamente de esta mujer, usted nos decía que en el momento en que Rodrigo Gacitúa aborda a esta profesora, le da una puñalada en el brazo, ¿no? Justamente. ¿Esta sangre quedó impregnada en algún lugar donde se cometió la violación y eso después sirvió para el proceso de investigación y encontrar las pruebas necesarias? Claro. Retomo lo que dice la Perfecto. fiscal. Muchas veces los delitos de connotación sexual, específicamente el delito de violación, es fácil de vincularlo entre la víctima y el victimario por la evidencia orgánica que quedan en las vestimentas, específicamente en las prendas de vestir interiores, slip o a veces la ropa interior de la mujer. ¿Y en este caso estaba esa prueba? En este caso estaba la prueba, pero paralelamente el trabajo en el sitio del suceso logró vincular al imputado al espacio físico donde se había concretado. Toda vez que hay un concepto que se llama en la criminalística, que se recibe el nombre de principio de intercambio. Cuando yo contamino ese sitio de suceso con alguna evidencia que posteriormente puede traer buenos beneficios y buenos resultados. En este caso se levantaron, como señalo, era un vertedero, había mucha basura, y tuvimos la suspicacia de efectuar un rastreo tan minucioso que logramos levantar las amarras con la cual
había sido maniatada para reducir todo lo que es el movimiento de la víctima. Estamos hablando de cables y una bufanda, ¿no? Cable y una bufanda, y que amplificaron, se dice científicamente, o sea, obtuvimos el perfil genético tanto del victimario, de la víctima, como el del violador. En el momento en que la víctima llega al Hospital Naval de Viña del Mar, ¿no? Usted nos decía que en su cuerpo o en su ropa interior tenía algún tipo de prueba biológica. Es muy importante ese procedimiento en particular, capitán. Se lo pregunto por aquellas mujeres que lamentablemente son abordadas por este tipo de sujetos y que lo primero que hacen, claro, por su condición de mujer y de sentirse atacadas en su fuero íntimo, se duchan, se lavan. Claro. No es lo más recomendable para poder hallar al culpable. Claro, como dices tú, al ser ultrajada sexualmente, obviamente la persona se siente sucia, se siente muy contaminada. Entonces, claro, lo fundamental es mantener las prendas de vestir que utilizó ella, y también nosotros vamos más allá. Como esto muchas veces las mujeres actúan en defensa propia, ¿cierto?, ante el victimario, nosotros buscamos células epiteliales que se llaman en las uñas de las mujeres al momento de poder haber efectuado alguna lesión al agresor. Algún rasguño, por ejemplo. Algún rasguño. Entonces nosotros buscamos hasta esas minucias muy particulares, que después vamos a buscar el perfil genético del violador en este caso. Todas estas pruebas, el tema de la sangre hallada en un árbol, también las amarras con las cuales se pudo contener a esta mujer, lo que ocurrió posteriormente con el hallazgo de la ropa interior, el conjunto de esas pruebas pudo determinar que efectivamente él era el culpable de esta violación. ¿Pero qué pasó con las otras? Bueno, de las otras denuncias fue fruto de la investigación y de los antecedentes que tenía la Fiscalía. Nosotros como institución participábamos de este último delito específicamente. Ya, del otro, entiendo que había pruebas concluyentes de testimonio que fueron proporcionados por la víctima al momento de ser citada a la Fiscalía. ¿Se necesita un grupo experto en la materia para, con este tipo de pruebas que pueden ser tan mínimas, detalles, poder sacar conclusiones de estas características, determinar la culpabilidad de una persona? Claro, se debe contar siempre con el equipo de profesionales, pero tras eso tiene que existir un trabajo exhaustivo. Como yo lo mencioné en otra entrevista, no existe el error en este tipo de diligencia, porque está el prestigio institucional y también está, obviamente, salvaguardar la acción de la justicia. Nosotros somos un complemento a lo que desarrolla hoy en día el Ministerio Público, entonces es fundamental contar con los profesionales. Tecnológicamente, en el Departamento de Criminalística en Santiago, en el Labocar Santiago, se hacen todas estas pruebas de biología molecular. ¿Ya? Nosotros somos una instancia previa de levantar esta evidencia, mantenerla a resguardo necesario, hacer las primeras diligencias en nuestro laboratorio que está aquí en la ciudad de Valparaíso y posteriormente ser derivada a Santiago. ¿Qué pasa con las víctimas y qué pasa con las declaraciones que también puedan dar las víctimas? ¿Qué tan importante es recordar cada uno de los detalles de esos momentos tan terribles, por supuesto, pero es positivo, ¿no?, a la larga, que ellas puedan tener en su mente el recuerdo de todo lo que ocurrió para después determinar la culpabilidad de la persona? Es tan importante, como dices y como señalas tú, que plasmar cualquier cosa. Un ejemplo, algún piercing, algún tatuaje, alguna cicatriz. Bueno, en este caso especial, en lo que respecto al retrato, era tan el grado de certeza que tenía, que claramente la fotografía que ustedes exhiben ahora es la fotografía, esa fotografía es la que registra en su cédula de identidad, que no es la misma fotografía en la actualidad de cómo estaba. Si pudiésemos ver ahí en las imágenes de archivo, se ve claramente que son las mismas personas, los pómulos sobresalientes, sus cejas, su pelo, su pera, es muy exacto a cómo se plasma. Entonces, por eso las personas tienen que lamentablemente tratar de captar todas estas imágenes y después van a hacer un aporte en la investigación claramente. Capitán, nos vamos a separar brevemente en el Esto es Noticias, vamos a seguir comentando este tema, mencionar también que en forma exclusiva nuestro periodista Camilo Zaval estuvo durante toda la jornada con Labocar viendo todos los detalles de lo que ocurrió con este proceso de investigación. En nuestra edición central, por supuesto, también tendremos un completo informe. Nos separamos y volvemos enseguida con más detalles de la investigación que pudo determinar la culpabilidad del violador de Reñaca.